Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidas y bienvenidos a Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Soy Lila Caimari y hoy vamos a hablar de funerales masivos. Hace pocos días, la sociedad argentina vivió un episodio que movilizó a muchos miles, y sorprendió a otros tantos. La muerte de un gran ídolo popular, el Indio Solari, produjo una ola de emoción de escala inusitada y se prolongó por varios días en las calles, culminando en Avellaneda con centenares de miles bajo la lluvia. Algo extraordinario, no hay duda, que todavía estamos tratando de entender. Y a la vez no. Quiero decir, no es la primera vez que pasa algo así. Otros funerales han revelado una especie de sustrato, una emoción profunda y extendidísima, un lazo social que no estaba a la vista o que no se había manifestado con tanta claridad. De esos momentos del pasado vamos a hablar hoy con dos colegas, con Sandra Gayol y Emma Chivotti. Pero antes de empezar, les hago un pedido de parte del equipo de Historiar. Necesitamos ayuda para solventar los gastos de producción de este podcast, que hacemos todas las semanas desde hace ya 5 años. Si lo escuchan, lo disfrutan y quieren darnos una mano, pueden hacer una transferencia al alias asai.historia. Esto es asai, con H final, .historia. Bueno, vamos a lo nuestro entonces. La idea es encuadrar un poco lo que hemos vivido en estos días con la ayuda de colegas que han estudiado este tipo de expresión emotiva en el pasado. Sandra Gayol es investigadora del CONICET y docente en la Universidad Nacional General Sarmiento. Sandra es autora de numerosos trabajos sobre la muerte y los rituales fúnebres. El último de ellos, Una pérdida eterna, analiza la agonía y muerte de Eva Perón como acontecimiento al origen de una comunidad emocional. Emma Chivotti es historiadora también, especialista en historia social. Emma tiene una trayectoria importante en el ámbito de la divulgación histórica, la especialización docente y la enseñanza en la clase. Y es además historiadora del tango y ha estudiado a Gardel, de cuyo funeral vamos a hablar ahora. Bueno, muchas gracias a las dos por acercarse a esta charla. Entonces, a ver, las imágenes que mostraron las cámaras estos días eran descomunales, mares de personas, ¿no es cierto?, unidas en torno a una pérdida, emotividad enorme en los testimonios, una cosa descomunal única, podría decirse. Y a la vez, si uno ve las fotos del funeral de Gardel, por ejemplo, en Chacarita en el año 36, ahí hay algo por lo menos comparable. O las del funeral de Irigoyen 3 años antes. Y también, por supuesto, del funeral de Eva Perón en los años 50. Y luego, esto se remonta, sabemos, ¿no?, a otro tipo de expresión que son los rituales de Estado, ¿no? Lo primero entonces me gustaría pensar en los funerales mismos como rituales masivos y populares, algo que no va de suyo, porque los funerales públicos de gran masividad se inician más bien como rituales de Estado republicanos, ¿no? Entonces, bueno, si les parece, ¿cómo podemos pensar ese origen de los rituales políticos republicanos, organizados más bien por el Estado, ¿verdad?, en su origen? Sandra, vos has trabajado sobre esto. Sí, en realidad en Argentina, como vos decís muy bien, hay una larguísima y frondosa tradición de funerales públicos y también de funerales estatales. Comienzan en el siglo XIX en un contexto más general, que es en todas las sociedades y los estados latinoamericanos en formación, comienzan a crear funerales de Estado con la intención de construir los panteones nacionales, que son también los panteones oficiales. Claro. Y donde hay una relación entre celebración del gran hombre, aquel que se muere, y que el Estado honra una serie de valores que se atribuyen a ese hombre y que tienen una función, se espera que tengan una función pedagógica,
y también legitimación del propio régimen del gobierno en ese momento. Es decir, que esos funerales tienen sentidos que están direccionados desde el Estado. Por esos supuesto, rituales. el Estado es fundamental y el Estado es el gran árbitro de la memoria pública. Lo que va a pasar con otros funerales públicos y en el siglo XX, que ya el Estado no controla, Bueno, no tiene el monopolio. Ahí vamos, ahí vamos, ¿no? Eso es lo que es interesante, creo yo. Porque a la vez sabemos que a partir de algún momento, que ustedes me dirán cuándo, si es en los años 20, en los años 30, el Estado deja de tener, ¿no?, el monopolio de esos rituales, por lo menos el monopolio de sentidos, ¿no?, de esos rituales, y que empieza a seguir el pulso de la cultura de masa, ¿no?, y de la política de masa, ¿no? Entonces, los personajes son otros y la cultura empieza a mostrar su propia capacidad de movilización de ídolos en torno a un ritual fúnebre. Uno dice esto y piensa en Gardel, ¿verdad? Primer integrante quizá de un panteón popular ligado a este giro, ¿no? Sí. Vamos a ver un poco esto. Uno piensa en Gardel y en Gardel cantándole a Mitre, por el funeral de Mitre. Digo, fíjense, ahí hay como varios niveles, ¿no? La línea de Gardel siempre cantando lo que es popular. Entonces está la oda a Mitre y Gardel la graba la oda a Mitre cuando muere Mitre. Ajá. Entonces, claro, se inscribe en un ritual que desborda lo que podríamos decir como encuadre estrictamente republicano institucional. Gardel ya es una figura popular en ese Todavía no momento. tanto. No, justamente no lo es. Esto es lo interesante. Pero él se alimenta de lo popular antes de ser el popular. O sea, él entiende lo que es popular. Canta cada bicho que camina va a parar a las aguas. Canta todo, ¿verdad? Entonces la oda a Mitre, él la graba. Es Mitre. Mira, Ha muerto Mitre. ¿Cómo él no va a...? ¿en qué año es esto? Y en el Por de- 6. 1906. 1906. Vos fijate, ¿no? Falta mucho, ¿no? Faltan 30 años Mira. prácticamente para su propia muerte. Gardel. Pero ahí está él. Entonces a mí me parece que eso es muy interesante. Claro, después ya Gardel es Gardel y estamos en los años 20 cuando se forma, gracias a la radio. Además, Gardel penetra en la cultura argentina de manera extraordinaria gracias a la radio, porque es un personaje de la radio, por lo tanto, todo el país lo escucha. Digamos, los obituarios de Gardel y el reconocimiento a Gardel van de Salta hasta el sur argentino. Todo el mundo lo escuchó alguna vez y esto es extraordinario. Entonces hay gente que lo conoce muy tempranamente, es decir, la gente no tenía que pasar por la vereda y escucharlo a Gardel cantar en el patio de Glicinas, para poner una imagen que es muy de época, o ir al teatro. También lo podía escuchar por radio. Y eso es muy significativo porque entonces, es una figura popular masiva muy rápidamente. Entonces, ahí tenés un primer encuadre, ¿no? Que desborda los marcos republicanos, los marcos estatales. Me gustaría retomar el punto que trajiste, Lila, sobre los funerales estatales y los funerales públicos, no necesariamente estatales, porque me parece que si en el siglo XX uno ve una emergencia y hasta consolidación de funerales públicos populares donde la cultura de masas tiene mucho que ver en eso y es la gran formateadora en principio de ese producto, eso no quiere decir que hayan desaparecido los funerales estatales, que conviven, que se entremezclan, que la relación entre el Estado, lo público, el mercado y la sociedad es no solamente muy dinámica, por ende cambiante, a veces hay una articulación relativamente armoniosa, otras veces el Estado es irrelevante. El caso del funeral de Gardel, otro caso, por ejemplo, el de Irigoyen que vos mencionaste, en 33, donde... A ver, a mí ese es un caso que me interesa porque parecería que hay una intersección de lógicas, ¿no? A donde hay, claramente, Irigoyen es un expresidente y a la vez hay algo que desborda, ¿no? Claramente es el primer ejemplo donde en realidad el muerto es de todos. Eso dicen 33. En el 33. Bueno, el muerto también es nuestro, que es un poco lo que dice esa... ¿Quién dice? Lo que es una
lo que dicen las imágenes. Lo que dicen las imágenes, lo que dice la narrativa, es decir, todo lo que se escribió y lo que se dijo sobre ese funeral tuvo una capacidad de generar documentos y narrativas impresionante, y donde no solamente le disputan al gobierno de Justo, mire usted, de un decreto con enorme tensión y las dificultades que tienen los estados también para lidiar con la muerte. No siempre saben qué hacer. Es súper interesante, yo creo, cómo la familia, lo que aparece con la familia en el caso de la muerte del Indio Solari, cómo evidentemente comprendió la envergadura, el carácter tan perturbador, colectivo y profundamente íntimo individual que implica una muerte. Y eso se ve claramente en el funeral de Irigoyen, donde primero el gobierno, que lo había expulsado con un golpe de Estado, quiere continuar esa tradición de estados republicanos y promulga un decreto, y por el otro lado el no cívica radical que dice no voy a aceptar un decreto que viene de un gobierno de facto que nos sacó del poder. Eso por un lado. Y por el otro lado, las disputas internas al interior del Partido Radical, quién se queda con esa herencia, y los muchachos y las muchachas radicales que dicen lo quiero llevar yo, no quiero la carroza. Entonces, Las imágenes son descomunales. Es como, es como un mar de gente, de cabezas, y un féretro que va como flotando. Yo creo que ustedes me dirán, pero yo no había visto hasta entonces una imagen semejante oceánica de ese tipo, ¿no? En el cual y uno dice, ¿funeral de Estado o esto es un funeral de otro tipo? No, y también es muy gracioso, si vos recomponés la serie de fotos, aparece Alvear, Marcelo Torcuato de Alvear, que estaba disputando la conducción del partido, que primero, por supuesto, que es uno de los que da el discurso de despedida y lleva el féretro. Y cuando quiere correr lo pierden, lo empujan y queda como media cuadra detrás. Sí, hay algo que desborda. En ese sentido, sí, yo creo que el de Irigoyen, a diferencia, por ejemplo, del de Uriburu un año antes, pone en evidencia la energía popular que generan estos rituales y estas movilizaciones. Por eso que son también políticas, ¿no? Totalmente, porque todo este acontecimiento tiene también resonancias políticas, digamos, ¿no? Que en un momento, porque Irigoyen había caído en desgracia. Una de las cosas que descubren algunos radicales, porque estaba la duda, ¿viste? ¿Cuánto se conservaba de esa impronta popular y de esa capacidad de interpelación a los sectores populares cuando ven semejante movilización, no solamente en Capital, sino también en los comités de cada una de las localidades de la Argentina, y toda la gente se moviliza y llora a esa persona, y hay una fuerza emocional realmente muy significativa. Dice, mirá, todavía generó una enorme expectativas, esperanzas dentro de la propia dirigencia radical de recuperar esa impronta que se creía perdida, ¿no? Y puso como en escena una gran volatilidad de la opinión pública, ¿no? Porque por un lado Irigoyen había sido depuesto, ¿no? Sin mucha resistencia, y 3 años después encontramos que hay una expresión tan masiva de arrepentimiento. Consuelo y por el abandono, ¿no? Del líder en el golpe. Exactamente. Y además hay algo que es creo que todavía hoy es muy nuestro, el tango también lo expresa, que es esto de tocar. Hay que tocarse entre todos los que están, y además hay que tocar el féretro. Es bastante fuerte eso, porque por ahí en otras culturas es un poco más distante, ¿no? El desconsuelo tiene como una forma. Acá es a llanto. Todos quieren tocar el féretro. Sí, a llanto pelado, digamos. Nadie se cuida demasiado en la expresión. Eso a mí me impresionó mucho en las fotos también de época sobre Irigoyen. Es muy emotivo. Y vos decís que esto es leído como una expresión de arrepentimiento popular, digamos. Hay un arrepentimiento, porque lo dejaron solo. Es decir, Irigoyen es prácticamente solo, ¿no? Hay poca reacción. Y entonces, 3 años después, todo se da vuelta. Entonces es bastante fuerte, ¿no? Como reacción. El gobierno de Justo estaba bastante sorprendido. Habían, creo que, dictado una normativa para que los empleados públicos no pudieran ir ¿no? Si es así, Sandra, ¿no? Y salen todos igual. Pudieran ir al funeral. Al funeral. No se pudieran expresar en la calle, no pudieran seguir al cortejo. Se van igual, dejan las oficinas y se van. O sea,
es fuerte Son como... como ventanas que se abren, ¿no? De golpe. Y hay algo que se Sí, revela. y por encima de todas las grietas que hemos tenido en la historia, siempre hay algo que sutura, ¿no? Es así. El Indio Solari sutura, todos suturan, ¿eh? Es fuerte eso también. Tiene que ver con los sentimientos, las emociones que se ponen en juego, ¿no? Pero lo que me interesa del Irigoyen es que es como una intersección de, no sé, ¿no? De la emocionalidad y sentimientos, y a la vez hay lógicas políticas que están detrás, ¿no es cierto? Jugando, y que es revelador y a la vez generador, ¿no es cierto? Estos eventos, generador de nuevas cosas, de nuevas dinámicas, ¿no? No son, ¿no? En este caso, esto incide de alguna manera, digamos, hay una estela posterior al funeral de Irigoyen. ¿Hay algún cambio político que lo siga o no? ¿O esto es algo que se disipa? No, a mí me parece que sí, que hay una continuidad absoluta. Siempre hay política detrás de todos estos funerales que estamos analizando. Siempre. Yo quisiera retomar lo que decís como ventana, y me acordé de un texto de Clifford Geertz donde dice que los funerales pueden ser tan significativos, y generalmente lo son, porque el muerto funciona como un texto en el cual las sociedades escriben todos sus problemas del momento. Entonces, como es el gran condensador y al mismo tiempo como un gran revelador, ¿qué es lo que queda de ese acontecimiento? Es más complicado. Es más complicado cuál es el impacto de ese acontecimiento. Pero los historiadores y las historiadoras yo creo que sí podemos hacer, digamos, la pregunta, por supuesto, pero tratar de incursionar en eso, por ejemplo, a partir de cómo sigue esa disputa, por ejemplo, al interior de la Unión Cívica El radicalismo. por el liderazgo. Esa es la ¿cierto? pregunta evidente. Y donde, evidentemente, Marcelo Torcuato de Alvear fue el gran heredero, y eso se ve claramente en la distribución simbólica de las jerarquías de poder en el propio funeral, cómo gestiona después la interna en la Unión Cívica Radical. Eso es una parte. Por el otro lado, qué es lo que pasa, digamos, cómo eso queda, cómo se tramitan las experiencias subjetivas de las personas que fueron, cómo se acomodan en los recuerdos, etc. Y eso, bueno, hay gente que lo ha pensado también, por Irigoyen, ¿no? Bien, entonces esto es en el 33, podríamos decir es un antecedente importante, ¿no? Porque ya hay también acá las industrias culturales y los medios masivos ya están en pleno funcionamiento, la radio en particular, la prensa masiva, la prensa popular, que son todos mediadores fundamentales, ¿no? Para pensar estas cosas. Y luego, en el 36 tenemos el caso Gardel, ¿no? Que podría ser probablemente el ejemplo más claro en donde vemos la incidencia de la cultura popular y de las industrias culturales y de los medios masivos en los modos cómo se instala un ídolo y cómo, digamos, la muerte participa en la cristalización de una figura. Detengámonos un poco entonces en este caso. Hay algo yo diría, de la morfología casi, ¿no? De esta muerte que tiene que ver, ¿no es cierto? Es una muerte inesperada. A ver, la verdad es que la gente transitaba de un continente a otro en barco. Esta era la manera de viajar todavía en la década del 30, 40, va a ser así. Gardel toma un avión, turbohélice obviamente. Junio del 35 está. Junio del 35 está en Bogotá, tiene que ir a Medellín, escala de Medellín para seguir a Cali y bueno, la geografía de Colombia impide que haga el viaje de otra manera, por tierra es imposiblemente largo, y entonces toma ese avión, llega a Medellín, en Medellín saluda a toda la gente que lo va, digamos, a recibir al aeropuerto. Esto también es bastante interesante como fenómeno, ¿no? De Gardel ya una figura absoluta, consagrada. Totalmente consagrado, totalmente consagrado. Y cuando, bueno, despega el avión, en realidad no alcanza a despegar porque hay un problema con, no sé si conoce Medellín, es una olla, entonces el problema es que ahí el viento, es un aeropuerto mal ubicado en realidad. De hecho, todavía hoy es un aeropuerto que para los vuelos internos de cabotaje a las 6 de la tarde se cierra, ¿no? No es un buen aeropuerto. Pero en ese momento no se sabía, estaba prácticamente recién estrenado, choca un avión con otro. Accidente fatal. Exacto, chocan en la pista, ¿no? Es decir, el avión de Gardel no alcanza a despegar porque se desvía por el viento, choca con otro
y se matan, y es atroz porque es frente a todo el mundo, o sea, es una cosa que es muy difícil de digerir. Miren, una anécdota, Medellín quedó tan consternado, toda la sociedad de Medellín y sus instituciones, que muchos años después, a Libertad Lamarque, que había ido de visita a Medellín, se le ocurrió decirles: ustedes tienen que salir de esta pena espantosa, hagan un festival, honren a Gardel. O sea, el Festival de Medellín empieza con una idea de Libertad Lamarque en los años 50. Hagan algo, no pueden seguir sumidos en esta tristeza. No, Qué duelo. finalmente, claro, ¿no? La humillación que sentí. Claro, Así que, bueno, y el gran problema entonces es, muere allá, claro. y bueno, ¿y qué hacemos? Porque entonces, primero, en 2 bloques. Acá apenas se enteran los que se tienen que enterar, su productor, Armando de Fino, etcétera. Es una consternación que en los diarios está muy bien expresada. La sociedad queda como congelada, la sociedad de Buenos Aires. Y después hay algo que a mí me parece emocionante decirlo, porque generalmente no se recuerda, que son los velatorios civiles. O sea, ¿cómo velar a Gardel? Entonces se juntan en los teatros masivamente, ponen flores en el escenario, los retratos de Gardel en el escenario, y el público se acerca a los teatros, se sienta y ahí se queda. El tiempo que se queda es bastante fuerte como impresión, ¿no? El velatorio. Esto es cívico. inmediatamente después de la Inmediatamente. noticia. En esas semanas hay velatorios en la ciudad. El poder público, por supuesto, el Estado no interviene, no interviene, pero tampoco, digamos. Tampoco hubo interés que lo hiciera, ¿no? Porque hubo una delantera, me parece, una ofensiva muy clara de Delfino y de las industrias culturales, me parece. Sí, pero. Productoras. De apropiarse de la historia. No, eso seguro, pero digo, tampoco interviene, digamos, de manera negativa, no interviene. Ahora, claro, hay que repatriarlo. Entonces ahí sí interviene el Estado, el gobierno el canciller es Saavedra Lamas, ayuda para traerlo, porque el problema de sacar a Gardel de Medellín es la alcaldía de Medellín. Cuando hay un incidente de ese tipo, la alcaldía exigía 4 años de espera. Había toda una burocracia que no pasaba ni siquiera por el Estado de Colombia. Así que traerlo fue muy complicado, se demoró por esos 6 meses en salir de Medellín vía Cali, Nueva York, Buenos Aires, y ahí entonces lo tenemos en febrero del 36, finalmente ese homenaje. Llega a la dársena, a donde entiendo había más de 30.000 personas esperando. Eran multitudes. El cuerpo. Sí, multitudes. Entonces, esto instala algo que es muy singular, ¿no es cierto? Por un lado está la recepción de la noticia y el impacto, esto que describías, ¿no es cierto?, de estos velatorios informales o por lo menos dispersos. Espontáneos, digamos, en los teatros. Y luego, 6 meses después, la llegada del féretro con el cuerpo y las exequias. Y llega solo, no llega, por ejemplo, Lepera y el resto, porque Medellín no ha los demás. No, claro. La alcaldía de Medellín dice, bueno, Gardel, pero nadie más. Claro. Lo cual es todo muy terrible también. No hay que pensar en la viuda de Lepera, digamos. Ninguno de los otros muertos en ese accidente. No pueden, claro. Entonces ahí hay una consternación también particular en las familias, etcétera. Llega él solo. Y entonces hay un itinerario que me parece que es un itinerario del cortejo fúnebre, que ya se han hecho otros itinerarios, ¿no? Que es esto de, bueno, en este caso se sale del velatorio, el velatorio es en el Luna Park, y al día siguiente se hace toda la calle Corrientes del Luna Park hasta la Chacaritas, impresionante, ¿no? Como itinerario, pasando por distintos lugares en donde se está agrupando la gente también para hacer su homenaje, ¿no? Las fotos de la Chacarita son también muy, muy... Llegar a la Chacarita fue todo muy impresionante. Y después está esto que, Sandra, vos enfatizás, que es las vidas post-mortem de Gardel, ¿no? Vos decís, Gardel tiene un funeral extraordinario, sobre todo ritmado por las industrias culturales más que por la política, si lo comparamos con otros casos, ¿no es cierto? Acá la política está mucho menos presente. Y a la vez hay algo nuevo que empieza, decís vos, hay un nuevo ciclo. Sí, exactamente. A mí me da la sensación que Gardel era una persona conocida,
en el 36, pero es especialmente súper conocida a partir del 36. Me parece que él estaba en un proceso de constitución de una carrera internacional y estaba adoptando el perfil de cantante de tango. Una de las cosas maravillosas de Gardel era, como vos dijiste, pudo cantarle en el funeral de Mitre porque tenía una ductilidad en estilos y en repertorios realmente extraordinario. Precisamente cuando ingresa al mercado y cuando se quiere constituir en el representante de habla hispana en el mercado norteamericano, ahí el repertorio que cuajaba y que tenía mayor expectativas comerciales es precisamente el tango. Yo creo que la muerte termina de modelar y de construir una carrera con ciertas características que precisamente porque adopta esas características que es el éxito del ascenso social, es una persona humilde, cuyo padre no se sabe muy bien quién es, hay, digamos, una persona de los sectores populares que cumple realmente esa expectativa del ascenso que atraviesa la cultura argentina del siglo XIX y del siglo XX. Entonces es un ejemplo exitoso de ascenso social, es una persona que no olvidó sus orígenes. Eso es muy importante para la posibilidad y para la potencialidad de una carrera post-mortem. Del mito. Exactamente, que uno no se olvide de dónde viene, que no sea un fanfarrón, que era lo que le decían, por ejemplo, a Bonavena, que sería la contracara de este Gardel, que siempre se acuerda de la vieja, de la primer novia que estaba en el zaguán, del barrio, de los pibes, etc. Y después, y que es muy del 30, yo creo, y que aparece en otro funeral, que es de Justo Juárez, que es el primer boxeador así popularmente muy querido y muy venerado por los muchachos de Mataderos, porque hay una cosa territorial también en los funerales que es muy importante. Gardel, una de las cosas que hacen cuando se escribe la biografía, cuando está muerto, es que el tipo no solamente tenía una voz extraordinaria, sino que nunca había participado en política, borrándole toda esa vinculación con Barceló, con el conservadurismo, algunos hechos policiales, etc. Porque la politicidad fue una condición para la constitución de un ídolo popular. Digamos, se establece como un modelo y cuando hay alguien que es ídolo popular y que lo tensiona, me está viniendo a la cabeza Maradona, ahí genera un conflicto, genera mucha disputa, mucha reyerta, y digamos, esa relación ambigua con la política y con la política partidaria, esencialmente la identificación con algún partido. Y vos lo que decís es que esto fue un poco Creo que eso es lo borroneado después de... por supuesto, Después. absolutamente. Es borroneado, pero además, a ver, si me permiten, el Negro Flor, a ver, sus amigos son anarquistas también. Es decir, ahí hay un eclecticismo bastante grande entre los amigos de Gardel. Hay socialistas, hay anarquistas y por supuesto hay conservadores. Y él canta todo lo que le parece que tiene que cantarse. Entonces, La politicidad de Gardel es nula, no, es desaparece luego en la construcción, ¿no? Luego de que su en muerte vida como tampoco. tema. No, pero en vida tampoco fue tema, eso voy también. Celedonio Flores era anarquista y él era muy amigo de Gardel. Digo, no hay en su día a día una selección así rigurosa. Más bien está por encima de y no y Sobrevuela. sobrevuela y no. Para él el tema es si hay arte, si es válido artísticamente lo que le ofrecen. Ahora, otra cosa que marcan ustedes las dos es que hubo impugnaciones importantes, ¿no es cierto? A este gran funeral, digamos, no a todo el mundo, No, bueno. no todo el mundo vio con buenos ojos esta movilización en torno a la muerte de Gardel, ¿no? Que esto es algo también que veremos después, ¿no es cierto? Veremos con Evita, veremos Pues por eso digo que hay una línea de que hay también gente que ve críticamente Sí. estas movilizaciones, ¿verdad? ¿Pueden ustedes describir brevemente, digamos, de qué naturaleza son esas impugnaciones? Sí, son político-ideológicas, ¿no? A ver, en principio, un sector de la iglesia que no quiere a Gardel, Catolicismo. ¿no? Que no quiere a Gardel. Y esto Gardel lo podría entroncar con las impugnaciones a la buena parte de la cultura popular, ¿no? sí, Una lo que pasa, desconfianza moral, digamos. sí, pero lo que pasa es que Gardel representa un estadio de esa cultura muy particular, porque es cosmopolita liberal. Digo, es la cultura popular todavía
prenacionalista popular. No sé si me explico. Hay una línea ahí muy finita. Gardel, no nos olvidemos que muere con 45 años. O sea, esto también hay que entenderlo porque ya era un hombre grande para la época. Sí. Entonces, hay toda una trayectoria vital hecha y los que después van a ser forjistas no quieren a Gardel. Mansi lo critica, Jauretche critica el tango, Scalabrini desconoce todo ese arte pop. Entonces hay ahí una cosa de una tensión que se mezcla con la de un sector de la iglesia. Pero me refiero, digamos, no tanto a la impugnación a Gardel como artista, sino al fenómeno al fenómeno masivo en torno a la muerte de Gardel. Que hay algo también ahí que preocupa, ¿verdad? A la iglesia. Vos hablás de Monseñor Franceschi, que hace comentarios horrorizados ante lo que está ocurriendo en el Luna Park, ¿no es cierto? Y vos, Sandra, también has observado yo cosas creo así. que lo que estaba ahí en cuestión era cuáles eran las expresiones de la nacionalidad argentina, porque y en ese sentido los nacionalistas estaban particularmente furiosos y la verdad que no ahorraron ningún tipo de epíteto clasista y racista para referirse a las personas que van al funeral, y especialmente la disputa estaba quién eran esos gauchos que del Centro Tradicionalista de Avellaneda, que por supuesto que aparecen montados, aparece la china, le ponen la bandera, le ponen un poncho y vienen a disputar un sentido de religiosidad y nacionalidad popular completamente diferente a lo que estaba proponiendo el nacionalismo argentino. Esto se ve claramente, por ejemplo, en la fronda. Las descripciones de la fronda son un poco una continuidad hasta profundizada, diría yo, de lo que los sectores conservadores dijeron sobre las multitudes de Urigoyen. Van a decir lo mismo sobre las turbas. Exactamente, en el caso de Eva Perón, dijeron lo mismo en el caso de Gatica, y también lo hemos visto estos días en los canales de televisión, aquellos periodistas afines al gobierno hablando de las personas que estaban en Villa Domínico tratando de despedir al Indio Solari. Entonces ahí aparece. Vos ves como una línea ahí. Bueno, sí, una línea con sus características específicas, porque, por ejemplo, en el caso de Eva y en el caso de, por ejemplo, lo que dijo Majul en su programa, lo que dijo Trebuch, lo que dijo Tomás Dente, es una expresión de uno de los perfiles más simples del antiperonismo argentino. Y eso apareció claramente, digamos, en la televisión. Hacemos una pequeña pausa y vamos entonces a los otros casos y al Indio Solari. Para seguir haciendo historia necesitamos de tu ayuda. Este podcast es producido por la ASAI, una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la difusión del conocimiento histórico. ASAI no cuenta con otros ingresos que las colaboraciones de sus amigos y asociados. Ninguno de sus integrantes recibe remuneración por su tarea. Para contribuir puedes hacer una transferencia al alias asai.historia, asai con H final, ASAIH.historia. Gracias. Bueno, seguimos conversando con Emma Chivotti y Sandra Gayol sobre los funerales masivos y populares. Como todos sabemos, un caso muy extraordinario que mezcla las dos cosas y habría que ver en qué medida y de qué maneras es el gran funeral de Eva Perón en julio del 52, donde tenemos política, pero también emoción, comunidad emocional, nos ha dicho Sandra, reverberaciones religiosas, incluso, que es un elemento que todavía no hemos evocado. Un funeral muy orquestado y a la vez, uno podría decir, bastante desbordado también, ¿no? Y también que revela un sustrato. Acá hay, uno podría decir un acontecimiento que es distinto al caso de Gardel, en la medida en que esto es el resultado de un crescendo, de una agonía previa que va preparando la escena, en cierto sentido. ¿Qué elementos de esta escena les parece a ustedes que son singulares, que vale la pena evocar para pensarlo en serie, ¿no? Con estos otros casos que venimos viendo? Bueno, yo creo que tomamos el inicio de la conversación, que es la cuestión del Estado. ¿Qué papel cumple el Estado? Aquí se ve claramente un Estado que piensa milimétricamente cómo va a ser este funeral de una muerte que era anunciada, y efectivamente el Estado trata de poner a disposición de la muerte, todo
todos sus dispositivos, entonces es un funeral de Estado, decretado así por el Estado, por una persona que no cumplía ninguna función oficial, pero que era muy poderosa en el esquema de gobierno, pero al mismo tiempo fue un funeral popular que tiene reminiscencias con lo que pasó, por ejemplo, con Irigoyen, con lo que va a pasar con Justo Suárez, que era ese boxeador que yo te decía que es muy interesante para ver en el 38, donde finalmente ese Estado tan presumiblemente omnipotente como el peronista fue completamente ineficaz en garantizar un funeral ordenado, un funeral donde todos pudieran asistir. Ordenado, ¿qué quiere decir? Donde no haya riesgo de vida. Por ejemplo, todavía no sabemos cuánta gente murió, bueno, una cantidad de expresiones muy repentinas y muy, digamos, que el Estado no pudo garantizar. Y también puntuado de manifestaciones espontáneas, ¿no es Por cierto? De supuesto. altares Entonces, populares acá y allá. es la conjunción un poco desordenada, pero articulación, en fin, entre manifestación popular, iniciativa popular y construcción estatal. Yo creo que es el ejemplo más extraordinario, ¿no? En ese sentido. Y vos decís, digamos, una de tus ideas es que este es un acontecimiento que constituye una comunidad. ¿Querés desarrollar un poco esta idea? Sí, a mí me parece que fue central para terminar de sellar una manera de ser peronista que tiene que ver con cuestiones ideológicas, con propuestas programáticas, pero también con un aspecto afectivo, de involucramiento personal y de relación con el otro y de valoración de ciertas emociones que nos orientan de determinada manera a objetos y a situaciones que son constitutivas de la identidad peronista. Esto no lo crea la muerte, pero sí lo contribuye digamos, a sellar. No me gusta la palabra porque queda muy estático, pero sí a consolidar, a conformar y al mismo tiempo yo creo que se va a dar en un momento muy distinto, por eso que la relación, digamos, son políticos, sí, pero no todos son igualmente políticos. En el caso de Gardel era importante que la apoliticidad de Gardel, más allá de que fuera construida o que él mismo lo hubiese elegido, por el hecho de que venía a contrastar un momento de la política argentina donde la corrupción, una cantidad de corrupción, de ilegalidad, el fraude, generaban una desconfianza hacia la política y una asociación con la corrupción que en realidad Gardel funciona perfecto como contraespejo de eso. Era una alternativa, un tipo que hablaba a los sectores populares desde afuera de la política corrupta. Lo que pasa en el funeral de Eva, el contexto político es distinto, pero precisamente porque hay una profunda polarización. Y lo que hace el funeral es, digamos, afianzar una polarización política, pero también afectiva, donde el universo afectivo del peronismo, del anteperonismo, prácticamente no se van a tocar. Y eso me parece que es una impronta que ha persistido en la sociedad argentina. Para quienes están interesados en saber más sobre el funeral de Eva, les recordamos que tenemos un episodio exclusivamente dedicado a la agonía y muerte de Eva Perón, así que búsquenlo y ahí van a tener más detalles sobre el asunto. Pero volvamos a esta cuestión que veníamos hablando antes entonces y a esta polarización, ¿no? A los impugnadores de esto, que aparecen también en este caso, ¿verdad? A quienes se manifiestan contrarios a qué? Contrarios a la imagen de una sociedad que se revela en estas instancias. ¿Cuál es la impugnación? Yo no sé si es tan racional. Me parece que es visceral, decís vos. Totalmente. Ahí sigo un poco lo que dice Sandra con respecto a la gran grieta afectiva finalmente, ¿no? Que está muy presente ya para el 52, pero todavía no en los 30. En los 30 es una cosa más intelectual, más de cenáculo, ¿no? De intelectuales. Yo creo que es la afectividad cruzando todo en la historia argentina. No, a mí me parece que hay una fuerza difícil de valorar muchas veces y de documentar, pero está presente. Yo pensaba en otros funerales, el de Sarmiento, siglo XIX, la repatriación de los restos de San Martín, que frenó la guerra civil en el 80, ¿no? Para poder hacer el homenaje. Frenó la guerra civil, se pusieron de acuerdo para que esos días no se combatiera. Entonces hay algo en la afectividad cuando uno ve a los hombres, digamos, prohombres del siglo XIX hablando entre ellos. Hay una imagen que a mí me gusta mucho, cierro con esto. Joaquín de Bedia la registra en una de sus visitas que hace a
a Pellegrini. Pellegrini está ya en las últimas, y entonces él registra el momento en que a Pellegrini se le cae una lágrima en la visita. Él está ahí mirando esa escena y la mujer le dice, tú, o sea, lloras. Y Pellegrini le contesta algo así como la última aflojada, ¿no? Muy argentino por otra parte, ¿no? Y es el gringo Pellegrini. Entonces digo, hay algo en todo esto que me parece que es un resorte de la sociedad argentina, que está muy presente, todavía hoy. Cierta emotividad, quieres decir. Pero muy fuerte, digamos, que vos la podés dotar de política, la podés dotar de ideología, la podés despolitizar, podés hacer con eso lo que más o menos aparezca, pero que es una corriente fuerte, muy fuerte. También a mí me parece que lo que sucede en el 52 es que ese pueblo no solo, digamos, muestra en sus expresiones una emotividad que tiene que ver cómo expresa las emociones en el espacio público, sino también una sonoridad, hay una cuestión sensorial, hay una cuestión de ese vínculo y de esas lágrimas, pero también esa cuestión de respeto, fiesta, esa fuerza emocional. Sonoridad, ¿a qué te referís? ¿Sensualidad? ¿En qué estás pensando? No, ¿Música? Estoy pensando, por ejemplo, en la música, estoy pensando, por ejemplo, en la cantidad de expresiones literarias populares que se escriben en relación a las cartas que se escriben, digamos, el papel que ponen los sectores populares sobre el rol político de la mirada y de la voz en la interpelación y en la consideración que ellos reciben por parte del discurso oficial. Entonces hay una mezcla de manipulación, de denuncia de manipulación, que es lo que decían, por ejemplo, la oposición política. Hay una constatación de, digamos, la fuerza emocional que es capaz de generar el peronismo, la fuerza emocional en el sentido de una serie de emociones que no necesariamente se suceden unas a otras, ni siquiera se oponen y que la gente expresa en un contexto específico, en este caso porque se murió Eva. Y por el otro lado también convive con sus propias experiencias emocionales por parte de los opositores, porque cuando uno ve los relatos que ellos hacen sobre el peronismo, no solamente se cuenta lo que ellos piensan como una manipulación emocional, como esa líder que interpela emocionalmente y todos los dispositivos estatales, sino su propio sufrimiento. Muchos estuvieron presos, entonces hay una cuestión, el peronismo también era sufrimiento para ellos, hay ciertas experiencias del sufrimiento que también, digamos, cuentan en la constitución de su universo afectivo que se va a contraponer al universo afectivo peronista. Tenemos que ir cerrando. A la luz de todo esto, ¿no? Y de estas series de episodios conectados y a la vez distintos entre sí, ¿hay algo que ustedes hayan visto en lo que ocurrió hace unos días que les parezca vale la pena mencionar en relación a digamos, a parecidos, a diferencias? Una figura archipopular que proviene del mundo de la cultura, de la música, y a la vez distante de las industrias culturales como tal, ¿no es cierto? Como autogestionado en mucho sentido, con una componente fuerte de comunidad, uno podría decir. Un funeral que no es en Buenos Aires, sino es en Avellaneda. Estos elementos, hay algo del elemento religioso aquí, de lo que se habla de las misas ricoteras. ¿Cómo ven estas cosas? Es otra manera de espiritualidad, ¿no? Muy, muy también. Para mí es una corriente que viene del fondo. Vos lo ves en continuidad. Sí, claro, a ver, hay algo muy interesante que es la familia, ¿no es cierto? La familia constituida por él, ¿no? Eso está presente, es como una novedad, si vos querés, ¿no? Estos itinerarios que estamos viendo, ¿no? No es una familia rota, es una familia entera, ¿no? Eso me parece que también ha sido como una novedad para estos rituales, ¿no? Pero no veo algo, a mí no me asombra, Claro. como una torcedura. Inédito.
Claro. No, para mí es parte de, al menos lo veo así. Y Dentro de una después iglesia. están los tontolotes diciendo pavadas en los programas, eso siempre, estos disfraces. Con el foco de mucho discurso. en los asistentes, ¿no? Más que en la figura, ¿no? Se habló mucho de la gente que Sí, estaba. sí. Bueno, nosotros hablamos mucho de nosotros Ah. mismos. Es que yo creo que es el amuchamiento, es que es parte de esto que estamos diciendo, ¿no? Fijarnos en el otro, las ganas de tocar, las ganas de definir, las ganas de lo que sea. Estamos todos muy pendientes. Esto también es muy propio de la política argentina. Muy pendientes unos de otros. A mí me parece que hay varias cosas, muchos puntos en continuidad, pero también hay varias rupturas, me parece. Por un lado, si yo lo comparo con el de Eva que hablamos, pero si lo comparamos con el de Maradona o inclusive con el de Monzón, para hablar de ídolos populares, a mí me parece que lo primero que a mí me sorprendió es la decisión de la familia de hacer una consulta al gobierno para encontrar un lugar público para hacerle una despedida pública. En un gobierno que la familia sabía que era hostil al propio muerto, entonces esa decisión me pareció sorprendente y me pareció que la familia comprendió cabalmente quién era ese muerto y digamos, la impronta social y el lazo social y la fuerza de ese lazo social que había construido el indio, cosa que parece que no conoció la familia de Maradona. La familia de Maradona abre un funeral público y lo quiere cerrar cuando ni siquiera la mitad de la gente había logrado entrar. Y sí me parece que hay un aprendizaje, por lo menos por parte de la familia, de que el muerto es tuyo y para eso tenés un funeral privado, pero desde el momento que vos decidís hacer un funeral público ya no te pertenece más. Y entonces, digamos, y ese intento de generarle un lugar para la despedida y pensando en el Estado, a mí me resultó sorprendente. Me parece que es una cosa muy interesante. Me resultó menos sorprendente que vaya la gente, porque era una persona que era una de las pocas personas que en este país en los últimos años convoca esa cantidad de multitudes. Razón por la cual que uno vaya a despedir a un muerto es lo que hacemos los seres humanos, porque la muerte también tiene eso. Hay cosas que son específicas de la muerte, que son más allá del indio. Si uno lo quiere, ¿por qué uno no va a tratar de participar de alguna manera en la ceremonia del adiós? Y eso me parece que era como inevitable. Lo que sí me parece nuevo es el tipo de duelo. Me parece que hay un duelo que uno vio en Villa Domínico, esa despedida, donde esa religiosidad secular, yo diría, que traía, digamos, que venía con el indio y con la comunidad ricotera, se despide, se contacta, participa y está junta precisamente porque comparte experiencias y experiencias vinculadas con la despedida de su profeta, en un punto. Y por el otro lado, hay una cantidad de duelos que son simultáneos y fragmentados a partir de las redes sociales y de las plataformas individuales, porque finalmente estaba el duelo colectivo, pero también cada cual tenía el propio eligiendo qué canción del indio escuchar, cuál entrevista volver a escuchar o cuál descubrir. Y entonces ahí aparece una cosa que a mí me alucina y que me parece fascinante, que es la belleza de la apropiación, porque finalmente la gente hace lo que quiere. Tiene su propio indio Solari. Por supuesto. Y las redes pueden manifestar esa claridad, Entonces, ¿verdad? Y lo que, digamos, te digo, tenés los WhatsApp, donde hay más intimidad, o si no, decidís compartir algo en Instagram. Hay gente que después fue a la Plaza de Mayo, no fue al velorio. Entonces ahí tenés una simultaneidad y al mismo tiempo una fragmentación. Eso me parece que te lo permite un poco la tecnología, ¿no? Claro. Otro momento de la tecnología de la comunicación. Lo único que nos queda ahora es saber cuál es el momento germinal de la memoria. ¿Qué va a pasar? Lo que, claro, con el indio Bueno, imaginamos, pero no lo sabemos, ¿no? Hay una cosa que a mí también me parece que vos la insinuaste hace un ratito, Lila, y tiene que ver con a quiénes hablaba el indio y, digamos, cuál es el territorio finalmente en el que se terminó ubicando. Y yo creo, viendo y siguiendo digamos, los sucesos de estos días, aparece como la contracara simbólica del lugar que ocupa el conurbano de la Argentina en los discursos públicos y en los discursos oficiales. Y donde me parece que ese conurbano
honorable, rico en cultura, que es capaz de despedir de manera ordenada, de manera triste pero también alegre, respetuosa pero jovial, colectiva pero también individual. Me parece que eso es una cosa muy interesante para ver. Un lugar que está hiperpoblado, súper desigual, que no tiene, digamos, ningún tipo de reconocimiento en toda la producción simbólica de la cultura argentina, que siempre aparece vinculado con la sospecha, que siempre aparece vinculado con el estigma. Y entonces me parece que esto también me parece que es importante, ¿no? Bueno, acá cerramos entonces. Muchísimas gracias a las dos por esta charla y gracias a ustedes por escucharnos. Los esperamos el sábado próximo con otro episodio de Historiar. Hasta pronto.